importantísimo para la supervivencia de aquella época. También era un hombre con recursos, tenía ganado, nos dice la Biblia. Pero este hombre, que era independiente, autónomo, que se sentía fuerte, le gustaba vivir en la zona del campo, alejado de la casa de sus padres. Y vemos varias cosas. Vemos que él menospreció, conocemos la historia, porque menospreció ¿qué? La primogenitura, ¿os acordáis? ¿Por qué fue que la menospreció? Por un plato de lentejas. Vino del campo cansado y su hermano le dijo a su hermano que estaba haciendo un guiso, dame de ese guiso. Y el hermano le dijo, bueno, vale, pero me tienes que dar la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué me vale a mí la primogenitura? Y es un hombre que la menospreció. La primogenitura era muy importante, no hay tiempo para estudiarla, pero tenía que ver con que el cabeza de familia, el padre, daba al hijo mayor la capacidad de ser la autoridad de la familia, de administrar los recursos económicos, pero también los recursos espirituales y familiares. Pero Esaú pasaba de eso, no le importaba. Él se arreglaba por sí mismo. Y vemos, con el tiempo sin duda le pesó, no sé qué es la palabra. Todavía no he aprendido a hablar correctamente. Entonces, el asunto es que más adelante la historia nos cuenta que también Esaú fue engañado por su hermano Jacob y que le robó Jacob la bendición del padre sobre el hijo mayor. Y todos conocemos la historia, pero si no la conoces, os animo a que la leáis, a leerlo esta noche en casa, la historia de este capítulo 25 en adelante, y varios capítulos más. Pero también os animo a que leáis el libro de Abdías esta noche o en esta semana o en estos días. Hizo sufrir a sus padres, nos dice el 26, 35. Hizo sufrir a sus padres porque él desobedeció al Señor y Dios había dicho que no se casen con las mujeres de los pueblos paganos y Esaú fue y se casó. Sus padres sufrieron, o sea que él pasaba de la primogenitura, pasaba de lo que dijeran sus padres y él quería ser un alma libre, ¿no? Además, un hombre con capacidad, con recursos, independiente, no necesitaba de nada, ¿no? Incluso esto le molestó tanto a Esaú que tomó una decisión de muerte. Dijo a mi hermano, cuando mi padre muera, lo mataré. Lo voy a matar. Y lo decidió en su corazón. Entonces, era un hombre, Esaú, cargado también de rencor. Malaquías dice en el capítulo 1, y no lo vamos a leer, capítulo 1 del 1 al 4, dice el Señor, es un texto que si uno lo lee sin conocer esta historia, te choca. Es curioso porque a mi hija ayer le dije, léeme este versículo. Y el versículo dice, esencialmente, dice, aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Y cuando lo terminó de leer dice, qué injusticia. Pero es que si tú lo lees vas a pensar, esto, ¿cómo se come? ¿Cómo es que Dios aborrece a uno y ama a otro? Nosotros que más o menos conocemos un poquito de la Biblia decimos, es que Jacob era muy malo, es que Esaú era muy malo. Y Jacob, según la Biblia, dice que era un hombre pacífico, que le gustaba estar en la casa de su mamá. Y después, si conocemos la historia de Jacob, era un hombre que seguía al Señor. Pero claro, es que Esaú era malo. La idea no es por qué el Señor aborrece a Esaú, sino la pregunta es, ¿por qué el Señor amó a Jacob? ¿Por qué el Señor amó a Jacob? Fijaros lo que nos dice de Jacob. Ahí lo tenemos ya. Nos dice que fue un aprovechado. Imagínate que tú tienes un hermano que necesita 50 euros para llegar a fin de mes, solamente tienes uno. Y dice, oye, mira, que necesito 50 euros para llegar a fin de mes. Y tú dices, ningún problema, no pasa nada. Fírmame aquí que renuncias a la herencia de nuestros padres. Y tú dices, bueno, dale, necesito los 50 euros. Bueno, es un aprovechado. Su actitud no era correcta, la de Jacob. De hecho, su nombre nos dice que era una especie de engañador. En el 27-24 engañó a su padre.
Su padre era muy mayor y no veía, era ciego, y cuando viene, entonces Jacob quiere recibir la bendición del hijo mayor, aunque él era el menor, y engaña a su padre. Y le dice a su padre, oye, ¿de verdad tú eres Esaú? Dice, sí, papá, soy yo. Yo soy Esaú. Pero eran mentiras. Y lo más grave es que en el 27:20, Jacob, otra vez Isaac no estaba muy seguro, porque dice, ¿de verdad tú eres entonces Esaú? Dice, ¿y cómo es que has conseguido la caza? Porque la idea era que Jacob iba a cazar algo, iba a hacerle un guiso y se lo iba a dar a su padre para que le diera la bendición. Y le dice Isaac a Jacob, que se hacía pasar por Esaú, ¿cómo es que has conseguido la caza tan rápido? Y él dice, bueno, papá, es que el Señor lo dispuso así. Él usó el nombre de Dios en vano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor amó a Jacob? Bueno, la semana pasada aprendimos algo muy interesante. Que Dios tiene los ojos sobre nosotros, ¿cuándo? Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Porque nosotros somos, ¿qué de él? Hechura, ¿verdad? ¿Os acordáis de la palabra que nos enseñó Jonathan la semana pasada? ¿Qué era? A ver si os acordáis. Esto es examen. ¿Qué era? Un poema. Somos el poema de Dios, ¿verdad? Y Esaú y Jacob, en el vientre de su madre, eran el poema de Dios. Los amaba a ambos. Pero en Malaquías nos dice que aborreció a Esaú. Lo aborreció porque Esaú, como vamos a ver, actuó de una forma que Dios aborrece. Así es, Dios nos ama, no importa, como en el caso de Jacob, que cometió errores, incluso usando el nombre de Dios en vano, no importa cuál sea nuestra situación. Algunos pensamos que hemos pecado de tal manera que Dios no es capaz de amarnos. Dios nos ama. Y no nos ama en función de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Él nos ama porque Él ha escogido amarnos, ¿no? Entonces, Dios le dijo a Rebeca, mira, es que en tu vientre, Rebeca, tienes dos naciones. Una que es Esaú y la otra que es Jacob. Y estas naciones van a luchar. El mayor servirá al menor. Y eso va a ser así, siempre. Eso es un aspecto de la soberanía de Dios que no vamos a estudiar, es un tema para estudiar aparte. Este libro, aunque es de un solo capítulo, tiene cantidad de cosas que podemos estudiar. Dios dijo que eran dos naciones que iban a luchar. De Esaú tenemos varios descendientes, ¿no? Él fundó una nación que es Edom y tiene varios descendientes. Conocemos personas como Amalek, que luchó contra Moisés, ¿os acordáis que al final que le tenían que levantar los brazos a Moisés? Luchó contra Israel. Tenemos a Amán, ¿os acordáis de Amán del libro de Esther? Amán dijo, quería matar a los judíos y dijo a Mardoqueo, Mardoqueo, he hecho una cuerda de 25 metros para ahorcarte. Y la historia nos cuenta que en esa cuerda el que fue ahorcado fue Amán. Entonces, para que veáis que la descendencia de Jacob, el odio fue transmitido a través de los siglos. Y la lucha de Edom con Israel fue por siglos. Otras personas que conocemos de la descendencia de Esaú, tenemos a Herodes el Grande, ¿os acordáis? Que dijo en una oportunidad, decidme dónde está ese rey de Israel para que vaya yo también y le adore. Y lo que quería era matarlo. Ahí vemos cómo Edom sigue persiguiendo a Israel. El rey Antipas, Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista, que se burló de Jesús. Herodes Agripa I, que no le dio la gloria a Dios y fue comido por gusanos. Todos estos eran descendientes de Esaú. Herodes Agripa, que le dijo a Pablo, Pablo, ya con todo lo que dices casi me conviertes en cristiano. Entonces este hombre, que era un hombre que también vivió una vida terrible, incluso tenía una relación con su propia hermana, entonces toda esta gente eran los descendientes de Esaú. ¿Vale? Entonces la nación de Edom, que es la que sale de Esaú,
y Israel, la que sale de Jacob, Edom heredó todo el carácter de Esaú. Entonces vamos a ir a Abdías, al libro de Abdías, y vamos a leer el texto ahora. Teniendo como base ya la historia de que Edom es Esaú, que esta nación heredó todas las cosas que le dejó Esaú. Su gran capacidad de ser resuelto en la vida, de ser capaz de conseguir cosas profesionalmente, pero también de conseguir una nación fuerte que se defendía a espada con una gran violencia, que eran fuertes en la zona donde vivían, la zona geográfica donde vivían, se habían hecho fuertes, eran muy ricos, y por causa de la pillería que hacían, de ir a robar a las naciones, y también eran muy fuertes porque tenían un gran entramado político con las otras naciones. No hay tiempo para ver eso, pero es muy interesante que lo estudiéis porque vale la pena. Entonces os animo a leer este libro de Abdías en vuestras casas y a investigar, que está bueno. No hay tiempo hoy, pero dice el texto, visión de Abdías. Así dice el Señor acerca de Edom. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice, así dice el Señor acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y acerquémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastase? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscado sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces sus valientes serán atemorizados o temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Vamos al versículo 15. Y nos dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros, y versículo 18, entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente de la casa de Esaú, porque lo dice el Señor. Versículo 21, y subirán libertadores del monte de Sidón para juzgar el monte de Esaú y el reino del Señor. Entonces, como vemos la descripción de este juicio contra Edom de parte de Dios, porque aborrece a Esaú, es terrible. Hace ilustraciones que nos hacen pensar, ¿no? Habla de los ladrones que vienen a robar por las noches, ¿no? Y dice, es como que si te vienen a robar hoy en día los ladrones. A mi vecina, la casa de al lado mío, le han robado y lo que hicieron es subir a la habitación, abrir los cajones, sacar los joyeros y poco más. Le robaron los joyeros y cosas de valor. Hoy en día te roban lo que tiene valor, a lo mejor un ordenador, y rápidamente se van. Pero dice que en el caso de Esaú, dice, mira, van a venir los ladrones y no te van a dejar ni las cortinas. Te van a robar todo. Te van a dejar sin nada. ¿Por qué Dios hace un juicio tan terrible, tan pavoroso contra esta nación? Versículo 11.
Dice, la razón es porque, vamos a comenzar del 10, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de sus desgracias en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Entonces, ¿por qué era el juicio tan terrible? Porque Esaú no pudo perdonar a su hermano, no pudo perdonarle las perrerías que le hizo Jacob. Y era tanto el odio que tenía que ese odio a través de los siglos creció. Es curioso porque el nombre de Esaú significa rojo. Rojo porque era rojizo cuando nació, pero también fue llamado Edom, rojo, que también significa rojo, por el plato de lenteja. Entonces Esaú, imaginaros, el pueblo de Esaú dice, nosotros nos llamamos Edom porque nuestro fundador cuando nació era rojo. Y además no solo eso, sino que su hermano le robó la primogenitura. Su nombre le recordaba lo que había pasado en la historia, que su hermano Jacob le había robado y no le pudieron perdonar. El odio, el rencor, es terrible. Es tan terrible que nos hace perder la perspectiva de la vida. Y esto fue lo que le pasó a Edom. Luego la profecía se cumplió y en el año, a finales del siglo VI, entró los babilonios a Petra, la ciudad impenetrable, esta que ellos pensaban que nadie iba a entrar y que nadie les iba a derribar. Entró Nabucodonosor porque el Señor llamó a las naciones para destruir a Edom. A las naciones que antes eran sus amigos, Dios les llamó para destruirlo. Y cayó Edom. Y unos 2 o 3 décadas más tarde llegaron los nabateos y expulsaron de esa zona, de ese territorio, a todos los edomitas y dejó de ser como nación. Y los mandaron al sur de Palestina y ahí vivieron. Y ahí vivieron unos 400 años y en el año 70 después de Cristo, cuando entraron los romanos, el general Tito en Jerusalén, acabaron también con los edomitas. Y ahí ya no sabemos nada más de Edom, desaparecieron, porque Dios dijo que los iba a hacer desaparecer. Entonces sabemos el final de Edom. Bueno, creo que no hay más tiempo para hablar de ellos, pero quizás podemos pensar un poquito cómo nos afecta esto a nosotros. Yo creo que una de las características humanas más común es que nos encanta ser independientes y autónomos. ¿A qué sí? Tengo una hija de 19 años que me dice, yo quiero mi propio dinero y voy a ir a trabajar al McDonald's y empezó esta semana. Y está súper contenta. Está bien. Porque necesita recursos. Pero así somos las personas, queremos ser independientes. Yo le digo, ¿ves? Cada día eres un poquito más independiente. No nos gusta depender de nadie. No nos gusta que nadie nos ayude ni nada, generalmente. Queremos ser autónomos, queremos tener nuestros propios recursos, como fue el caso de Esaú, que era un gran cazador, que era un hombre que le gustaba vivir fuera, que no necesitaba de su familia. Yo no necesito primogenitura, ni que me digan con quién debo casarme o con quién no debo casarme. Me caso con las canareas porque me gustan. Queremos ser libres, hacer lo que nos viene en ganas. Queremos hacerlo todo por nosotros mismos.
¿no? Como los niños, ¿habéis visto que dicen, no, yo totolito, decía mi hija. Totolita, me decía que era ella solita. No, papá, yo sé, yo tolita, yo solita. Y así somos, yo solito, a mí que no, porque si no eso me crea compromisos. Yo quiero conseguir las cosas por mis propios recursos. Esta actitud de autonomía, de independencia, que era la actitud de Jacob, nos hace a veces llegar muy alto, pues sencillamente porque Dios nos ha dado dones, aunque no los reconozcamos, y podemos llegar a una posición alta en la sociedad, en el trabajo, en cualquier sitio. Y eso hace que nos sintamos poderosos, ¿eh? Y al final finalmente creemos que nosotros somos superiores a los demás y que no necesitamos a nadie. Somos autónomos, independientes. El capítulo 3 de Filipenses dice, aunque yo está hablando el apóstol Pablo, dice, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es por la ley, sin mancha, irreprensible. Y ciertamente, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, mirad, yo tengo cosas que son útiles para esta vida, pero me doy cuenta que estas cosas que son útiles para esta vida no me son útiles para la salvación, porque no hay justo ni un uno, y no son suficientes para poder hallar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo que Él nos da, no es por algo bueno que haya en nosotros. Él nos ama porque Él escoge amarnos y nos salva en la gracia de Jesucristo. Es solo por gracia la salvación de Dios. Amén. No hay nada bueno en nosotros que podamos hacer que ganar el favor de Dios. Entonces, Dios no amaba a Jacob porque era bueno. Dios amaba porque Él escogió amarle y luego Jacob, a pesar de sus debilidades, escogió seguir al Señor. Entonces, el dinero, la formación, el trabajo bien hecho, como el caso de Pablo, incluso el caso de Esaú, que era un buen administrador y un buen gestor de sus recursos. ¿A qué vale? Pues vale de mucho. Fijaros que gracias a que el Señor escogió al apóstol Pablo, porque Pablo tenía una formación muy alta, y Él lo usó a él para escribir una gran parte del Nuevo Testamento. Y gracias a su sapiencia, a sus conocimientos, nos explica el Evangelio de una forma muy nítida y muy clara que nosotros podemos entender. Lo que le hizo entender al apóstol Pablo, dice, no es que esas cosas sean malas, y que fue lo que le pasó a Esaú, que no vio, pero Pablo sí lo vio. Dice, no es que esas cosas sean malas en sí mismas. Lo malo es que tú no entiendas que esas cosas te las he dado yo. Si tú no eres capaz de ver que todos los recursos que tienes, talentos, dinero, lo que sea, una posición en la sociedad reconocida, lo que sea, eso es que yo te lo he dado. Yo he hecho un propio rezo, y siempre lo rezo y me habéis oído y lo voy a seguir haciendo. El domingo pasado yo oré por la ofrenda y dije, Señor, gracias porque todas las cosas que hay en nosotros, todas las cosas que hacemos y todas las cosas que tenemos son tuyas. Y ese es el Evangelio. Él es en nosotros, lo demás no es nada. Pero ¿cuántas cosas traemos nosotros en nuestras mochilas de la vida, verdad? ¿Cuántas? Traemos soberbia, hábitos de comportamiento que no nos dejan crecer en el Señor, dolores, rencores del pasado, falta de que no podemos perdonar, y que no nos dejan ser felices. Pecados de la misma cultura en que vivimos,
Hay cosas de la cultura que son muy buenas. Y como aquí hay muchas naciones, tú piensas en tu cultura las cosas buenas. Qué buenas, esas potencialas. Pero las cosas malas, quítalas. Porque créeme que tenemos hábitos que no nos damos cuenta que son de la cultura, pero que nos destruyen. Yo soy argentino, ¿sabéis, no? Y resulta que en Latinoamérica los latinoamericanos no tienen mucha simpatía con los argentinos porque somos muy orgullosos. Y eso es una realidad, ¿eh? Hacen muchos chistes de los que yo también me río, pero quiero deciros que realmente es para llorar, porque esas cosas nos matan. Dios aborreció a Esaú porque era un soberbio. Mira, la actitud soberbia es pensar que nosotros somos mejores que los demás. ¿Y la salvación por qué es? Por gracia, porque nosotros no había nada en nosotros que pudiera salvarnos. Entonces, ¿tú piensas alguna cosa de la cultura tuya? Yo no lo voy a decir para no meterme en líos, pero piénsalo, que puede destruirte. Piénsalo. Alguna cosa, un rencor del pasado. Piensa cómo está tu corazón. ¿Cuál es tu actitud con relación a las cosas que tú tienes? Es que yo me lo he currado. Cuidado, que te lo has currado. ¿No? Dios te lo ha dado. Pensemos en estas cosas. ¿Y sabéis lo bueno de la iglesia? A mí lo que me gusta de la iglesia es que nosotros somos personas llenas de necesidades. Todos los seres humanos estamos cargados de necesidades, pero como nosotros siempre somos muy independientes y muy fuertes y muy poderosos, nunca decimos que vamos mal, siempre decimos, estoy fenomenal. No, pero me acuerdo que una vez, hace unos años, llevábamos a un chico marroquí que venía a la iglesia y no era parapléjico, lo traíamos en una silla de ruedas. Y entonces él me dijo un día, Carlos, es que me da vergüenza ir a la iglesia. Digo, ¿y eso? Dice, es que me traigáis en la silla de ruedas y me pongáis delante, siento incómodo. Digo, tú no te preocupes, que aquí todos los demás también tienen silla de ruedas. Lo que pasa es que nadie se les ve. Y lo bueno de la iglesia es que somos una familia. En principio, una familia que reconoce a nuestro Padre y al que le alabamos. Y además somos una familia porque somos ¿qué? ¿Somos qué? Tenemos una relación fraternal de hermanos como Esaú y como Jacob. Pero lo bueno es que nuestra relación no está hecha en base a algunas cosas, como vamos a ver ahora. Fijaros lo que dice Gálatas. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Pablo está hablando a los Gálatas, os habéis revestido de Cristo. Y no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que nos está diciendo es que nuestra relación, la relación que tenemos entre nosotros como familia, como hermanos, nuestra relación fraternal, no está basada en nuestra afinidad de clase social. Hay algunos que tenemos un montón de dinero y hay otros que no tenemos un duro en la Iglesia Universal. Yo he conocido gente que tenía pasta para aburrir y eran hermanos que amaban al Señor y vivían, y después he conocido a otros que no tenían un duro. ¿Sabéis? No, nuestra relación no está basada en nuestra afinidad política. Tú puedes ser del partido que quieras. Me da igual. No, a mí no me importa, porque mi relación contigo no es política. A lo mejor coincidimos o no. Es secundario. Eso nos salva, que lo sepas. Eso es basura. No es en base a nuestra uniformidad cultural. Somos más distintos, terriblemente distintos. Además en esta iglesia, porque somos de distintas naciones.
No tenemos afinidades. Incluso nuestra relación no está basada en nuestra afinidad afectiva o de personalidad. Es cierto que con algunos nos sentimos más identificados con otros, ¿verdad? Pero nuestra relación no está basada en eso. Nuestra relación fraternal de hermanos está basada en el hecho de que Cristo murió por nosotros para que tengamos una vida fraternal como familia y adoremos al Señor, y también para que seamos, ¿qué? Uno en Él. Uno en Él. Y yo oro para que sean uno en Él. Amén. Eso fue lo que no entendió Esaú. Que tenía que haber perdonado a su hermano, que no tenía que haber hecho escarnio, aunque su hermano la verdad que tampoco se portó muy bien. Pero gracias a Dios que su hermano en su vida aprendió los errores que había hecho y aprendió a conocer al Señor, a reconocer al Señor. Y no bases tu confianza en los recursos que tú tienes. Da gracias a Dios y úsalos y adminístralos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena y voy a pedir a las personas que nos ayudan que por favor pasen aquí y vamos a pensar. Mientras tanto, que se preparan, vamos a ir pensando y pensemos en esta semana. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está el asunto del rencor? Piensa en personas que a lo mejor te hicieron daño y que todavía... piensa en personas que a lo mejor nunca has tenido la valentía de decirles que les aprecias o les amas, ¿no? Porque a veces el problema es que no amamos a la gente, el problema es que no se lo decimos. Entonces, comencemos a formar hábitos que sean de bendición. Porque dijo el Señor a Jacob, los que te bendijeren, yo los voy a bendecir, los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. No seamos personas que maldicen, seamos personas de bendición, que bendicen. Vamos a pedir a los hermanos, no sé si me nos pueden ayudar con la Santa Cena, a Riley y José y Puerto y... bueno, si nos puede ayudar, por ejemplo, Maite, por favor, ¿nos podrías ayudar con la Santa Cena? Gracias. Vamos a ir... Este pan y este vino que tenemos aquí, si lo dejáramos el lunes, tendría moho. No tiene nada de especial. Solamente que es un símbolo que nos enseña lo que Jesús hizo en la cruz para ti y para mí. Amén. Entonces, vamos a tomar, recordando eso, la Santa Cena. Y entonces, dice el texto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias. Pepe, ¿tú puedes orar por el pan, por favor?
cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Así que recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que le voy a pedir a José si puedes orar por la copa, por favor.